esa que pudo haber sido de Ledesma. Atacó poco. Va a comenzar el partido Oscar. ¿Qué edad tiene Oscar? Tiene 37 años. ¿Hace cuánto que es internacional? 10 8 años. 10 años como internacional el hombre de Villavicencio. Está todo listo, señores. Algo dice Oscar con Palacio. Ahí está Diego Sousa. Interesante jugador, el número 7. Va a tocar, señores. A comenzar el partido. Battaglia, Riquelme, Battaglia. Ibarra. Toquetea Boca, señores. Pasa el tiempo y Boca va. Ibarra, Riquelme, Riquelme. Fútbol argentino, que no le parezca exagerado, este Riquelme, el mejor de la Copa Libertadores, es Riquelme, lo tiene Boca y es Riquelme. Señoras y señores, Boca campeón de la Copa Libertadores de América, perdón, es cierto, 24 minutos del segundo tiempo, Boca 1, Gremio 0, Riquelme lo hizo. Extraordinario, magnífico, insuperable. Desde aquel momento que le contamos que Boca le hacía control de pelota y que no era agresivo, pero que corrían los minutos y Gremio no podía hacer nada, desde aquel momento Boca tuvo la pelota. ¡Qué golazo de Riquelme! ¡Qué impresionante en la jugada, en el remate desde afuera para terminar la cuestión! ¿Cómo era que no le hacían goles a Gremio aquí? Riquelme, magistral para que Boca se ponga 1-0 en Porto Alegre. Ha salido campeón Boca de visitante en Brasil. Con Santos había salido campeón también con Palmeiras. Ibarra, no le sienta mal Brasil a Boca. Este es Riquelme, esto puede terminar redondito ahora. Ahí está Rodrigo, ahí está. Saca Román. ¡Gol! De Boca campeón, Boca campeón, Boca campeón, Boca campeón de la Copa Libertadores 2007, señoras y señores. Lo hizo Riquelme, 35 minutos del segundo tiempo, señores. Se repite una vieja historia, Boca campeón se repite con Riquelme el abanderado. Boca 2, Gremio 0. Termina siendo una exhibición de Boca, de un equipo dominador, sólido, que apabulla a Gremio, que le gana sin ningún tipo de inconvenientes aquí. Sobresaltos un ratito en el comienzo del segundo tiempo. En este segundo tiempo iba a tener más espacios para el contraataque y los tuvo, y Palacio aprovechó y Riquelme llegó, y Riquelme es el conductor y además del conductor es el goleador. Boca es el merecido campeón de la Copa Libertadores de América. Señores, qué bien está jugando Ledesma todo esto, qué bien está jugando Ledesma. Recién lo marcábamos, ¿no? Un luchador que se ganó un puesto en la selección y es indiscutible en ese lugar en Boca. Sacando la pelota. Ahí está intentando la salida Everton. Gracias, Mariano. Everton. Sin miembro. Lo extraordinario de Boca es que de las 6 Copas Libertadores que ganó, 4 las ganó como visitante. Una con Lorenzo, con Cruzeiro en Montevideo, y estas 3. Y acá, ¿no? Y en Brasil, por supuesto. Por eso digo, lo bien que le sienta a Brasil a Boca. Battaglia, Ibarra. 45 minutos, Ruiz se van a cumplir. Boca campeón, señoras y señores, de la Libertadores. Con estos jugadores ejemplares, con estos jugadores que conocen de estas contiendas, con estos jugadores que saben todo. El árbitro va a terminar el partido, señoras y señores. Boca se ha consagrado campeón. Boca campeón. Boca campeón de la Copa Libertadores. Boca, otra vez Boca. Otra vez Boca. Y siempre Boca. ¿Y hasta cuándo Boca? Y todo es de Boca. Y es un solo grito en el continente y siempre es y seguirá siendo Boca. Es así, parece que la historia es así, parece que la historia es inmodificable, parece que la historia tiene colores azul y amarillo, parece que nadie puede con este equipo, es indestructible este equipo, es ganador este equipo, no tiene otra connotación que no sea la victoria.